Sea que el Hashalom, el Elohim de Israel, les bendiga. En esta ocasión, cuando vamos a estudiar un tema bastante importante, un tema que a muchos le da curiosidad y les determina a investigar las escrituras para saber cuándo es el día y la hora que nadie sabe. El Hashalom es uno de los títulos de los nombres, para decir así, como se presenta el Elohim de Israel, ya que todo lo que es Shalom, todo lo que es paz, ¿no? Él es el Elohim del paz. De hecho, eso significa Shalom. No es solamente un mero saludo, sino que incluye mucho más. Abarca bendiciones y Él se presenta a través de sus nombres, de esos títulos, para que así podamos conocerlos. Eh, por eso le dije el Hashalom les bendiga, sea que Él esté con todos ustedes y que nos acompañe en este tema que se llama Yom HaKesech. Yom HaKesech en hebreo significa el día escondido y de aquí sale el día y la hora que nadie sabe. Bueno, es un título dedicado a la fiesta, a la quinta festividad del Elohim de Israel, que es la fiesta de Yom Teruah, ¿no? Siempre que se celebra en el primero del séptimo mes hebreo. Nuestro propósito de hoy es ver qué tan escondido es el día escondido, es decir, cuál es el significado detrás de cuál es la instrucción, ¿no? Lo que el Elohim de Israel nos quiso enseñar tras esta precisa festividad. Les recuerdo que este tema tiene otros sobre Yom Teruah. Hay otros dos PDFs previos donde se explica el significado de Teruah, cuando se sonaba el shofar, la historia del shofar, de las trompetas también, porque a veces se traducen como las festividades de las trompetas. Y es bueno tener estas informaciones, ¿no? Ya este conocimiento junto con el significado y el propósito de la fiesta en su contexto. Al final en la descripción del video les voy a agregar los links con los dos PDFs para tener el contexto. Hoy nos vamos a centrar en un tema, viéndolo desde un punto diferente de vista. Como es un poquito más larga, será dividido en dos partes, así que vamos a tener dos videos audios. Y en todos estos temas en los dos temas vamos a tratar de ver qué tan escondido es este día escondido, ¿no? Vamos a observar por aquí que Elohim mismo se esconde. Vamos a tratar de tener en cuenta el tesoro enterrado, la perla encontrada, ¿no? Del gran precio. El día y la hora, obviamente, muchos de los dichos que aparecen en lo que el cristianismo llama Nuevo Testamento. De hecho, el nombre real es Brit Hadashah, ya que no se hizo una nueva alianza, sino que estamos todavía en la alianza que Yeshua, el Redentor de Israel, el Hamashiach, vino a restaurar. De aquí el nombre Brit Hadashah, la alianza o el pacto renovado, restaurado, porque estamos en la misma alianza del Sinaí. Bueno, no quiero desviar el asunto, ya hay PDFs también donde mejor se explican los asuntos. Ya estando en Brit Hadashah, en la alianza restaurada, renovada, allá se menciona muchos dichos que dentro de la cultura hebrea tienen sus significados, como mi padre tiene bajo control, y de aquí se saca ciertas traducciones donde dice ni siquiera nadie sabe el día y la hora, ni siquiera el hijo, ¿no? Todos estos significados, o también como vendré como ladrón en la noche, trataremos de tenerlos aquí presentados, estas formas de que son unos hebraísmos dentro de la cultura hebrea, tratando de conocer el significado o el trasfondo cultural y qué tiene que ver todas estos dichos con la fiesta de Yom Teruah o con el día escondido, Yom HaKesech. Bueno, por esta razón, siendo un poquito más largo el tema, será dividido en dos partes. Espero que puedan seguir las dos partes y desde luego tener en cuenta los dos PDFs anteriores sobre la festividad de Yom Teruah. También cabe mencionar que en cuanto a las 7 festividades, hay disponibles unos 120 páginas de instrucción de las escrituras, dividido en 13 PDFs a disponibilidad de todos los que desean investigar más sobre las fiestas del Elohim de Israel,
no sobre las fiestas judías, porque no son judías, no son de las naciones, no son de nadie, son las festividades que el Elohim de Israel dejó como instrucción perpetua, dentro de cual abarca el conocimiento sobre el plan de redención, reveladas en estas 7 festividades que están en el libro de Levítico capítulo 23. Se los recomiendo porque son un manual de instrucción donde se nos presenta el pasado, el presente y el futuro, la historia de 7000 años, ¿no? Dentro de cual nosotros estamos ya en el año casi 6000, y aquí cada etapa tiene, cada festividad tiene parte de revelación en cuanto a la obra de la redención, es decir, de la restauración de la imagen y semejanza que el Creador dejó en su obra maestra en el ser humano, imagen y semejanza que el hombre perdió. Y el plan de redención es una ayuda, ¿no? Para decir así, es restaurar, recuperar, recobrar lo que el ser humano perdió para que vuelva a ser en el estado inicial. Bueno, aunque esto durará 7000 años, pues en 7 festividades están aquí resumida toda la información que necesitamos saber, ¿no? El día escondido. ¿Qué tal escondido es el día escondido? ¿Podemos conocer el día escondido o qué es lo que quiere enseñar, qué es lo que nos quiere transmitir tras ese nombre, Yom HaKesed, ¿no? Hay un principio básico de la fe. Bueno, les citaré varias citas, pero como principio, cada principio, según la instrucción de la Torah, todos los testimonios tienen que ser avalados o respaldados por lo menos 2 o 3 testigos. En este caso voy a citar 4 testigos para establecer el fundamento, ¿no? Para poner un pilar, el pilar de la fe, el principio básico de la fe. Una cita está en Amos capítulo 3 versículo 7. Pues Adonai, de hecho en hebreo aparecen las 4 consonantes Yod Hei Vav Hei. Le vamos a dejar como Adonai porque Yod Hei Vav Hei no es un nombre, sino es un acróstico expresando el dominio del Creador, ya porque Él no está dentro del tiempo, siendo fuera del tiempo, está tanto en el pasado como el presente como en el futuro será. De aquí Yod Hei Vav Hei, un acróstico de Yehiech, Hayah, Jové, ¿no? Seré en el futuro, será para nosotros, de nuestro punto de vista, será quien fui en el pasado, y soy quien soy y quien soy, ¿no? Es de hecho lo que significa el acróstico Yod Hei Vav Hei. Para no decir siempre seré quien fui o será quien fue, es quien es, ¿no? Para no presentarlo de esta forma, pues el hebreo tiene la palabra Adonai, una palabra que fue diseñada para sustituir este acróstico, ¿no? El tetragramatón como aparece en hebreo. Pues Adonai no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores los profetas, ¿no? Ya tenemos claro, Él no hace nada sin revelar. Entonces, ya de aquí empezamos a pensar un poquito, Yom HaKesed, el día escondido, pero ¿cómo puede ser escondido algo que dice que Él no hace nada sin haber revelado su propósito? Entonces, tenemos que entender que la fiesta de Yom Teruah, ¿no? Tiene un mensaje escondido, a ver, de quién está escondido y para quién es revelado, que ya Él dejó revelado su propósito desde el principio. No por nada Él se presenta, seré, quien fui, no, soy el que soy, ¿no? Al presente. En este caso, estamos nosotros en el presente, ya que siempre todo futuro llega a un cierto punto cuando el futuro llega a presente. En este caso, estamos aquí hablando del día escondido, y en este contexto el Elohim de Israel nos deja un principio básico de la fe hebrea donde nos dice que no hace nada sin haber revelado su propósito. Bueno, aquí es donde nosotros tratamos de enfocarnos en estas 2 partes, en esta parte sobre Yom HaKesed, sobre Yom Teruah, para ver cuál es el mensaje que el Elohim de Israel nos quiere transmitir a través de esta festividad. Sabemos que el Elohim de Israel no hace nada sin anunciarlo desde mucho antes, sin haber revelar mediante sus siervos los profetas lo que sucederá en el futuro. La Tanaj está llena de ejemplos donde Él reveló el futuro, para que nosotros, el futuro que para nosotros ya es pasado, en este caso ya porque vivimos en el presente, ya obviamente tenemos más
información sobre el futuro ya, nuestro futuro más allá. El tiempo no acaba con nuestra generación, habrá un tiempo más, hasta que todo el plan, el desarrollo del plan de redención llegará a su fin. Pero a nosotros nos interesa nuestro tiempo, que es el presente, del punto de vista de las escrituras de Amós, por ejemplo, ya hablando al futuro, para nosotros es el presente, ¿no? En nuestros días, a pesar de que todo lo que necesitamos saber sobre nuestro futuro ya ha sido revelado, el pueblo sigue andando en oscuridad, ignorando la luz que Él nos ha dejado escrita. Pero el tema es que vamos a hablar a continuación, el tema sobre el cual vamos a hablar en continuación no es el por qué este pueblo que tiene a su alcance toda la luz necesaria, brillante del sol de justicia, no hace caso. Hoy vamos a tratar la importancia de la quinta festividad, el Moed del Elohim de Israel, que es Yom Teruah, pero analizando el asunto desde un otro punto de vista. La palabra original en hebreo es Moed, no de festividad, que de hecho es un sustantivo masculino que se presenta, que se vocaliza, se pronuncia Moad en el plural, Moed en singular. Se define como un testimonio, se traduce como testimonio, como solemnidades, tiempo, hora señalada, lugar de reunión, ¿no? Entre sus formas de traducir Moed, ¿no? La fiesta, la quinta festividad de Elohim es un Moed, ¿no? Que a su vez pues abarca un tiempo y una hora señalada, también sirve como testimonio sobre las solemnidades, lugar de reunión. Nuestro Elohim, en el significado de la quinta de sus festividades, ha dejado una instrucción para que nosotros la encontremos y así entendamos cómo se desarrollan los eventos en el tiempo y qué es la hora señalada, o cuando es la hora señalada, ¿qué tenemos nosotros que saber sobre esta o por qué se nos señala una hora? Vemos en el libro de Lucas, capítulo 19, que nuestro Redentor lloró por el pueblo de Jerusalén, porque quiso salvar el pueblo de la destrucción repentina que habría de venir si le rechazaban. Pero ellos no quisieron aceptarle, así que les vino la inevitable sentencia. En el versículo 44 del capítulo 19 de Lucas, dice que no con el pueblo de Israel, los hebreos, los judíos de su generación, no conocieron el tiempo de su visitación. Hablando sobre Jerusalén, obviamente, no lloraba por los ladrillos, ¿vale? Ni sobre las maderas, el material, ¿no? En sí mismo, las edificaciones, sino para las personas que vivían dentro de Jerusalén, entendamos, ¿no? Es nuestra responsabilidad no repetir la historia, indagar las escrituras y encontrar los mensajes acerca de nuestro tiempo que Elohim ha dejado para nosotros. Si no, vendrá el día, vendrá la hora y no seremos conscientes de ello y será demasiado tarde. Igual que lo fue para los hebreos que rechazaron a Yeshua hace unos 2000 años. Una nota, le quiero agregar aquí, el contexto profético que se desarrolló en esa época está detallado en la parte tercera de una serie de 4 PDF sobre llamados derrumbar el fundamento del tercer Elías. Bueno, esta parte sobre la destrucción del templo y la razón por el lloro de Yeshua, todo el contexto histórico del punto de vista ya profético anunciado desde antes está resumido en esta serie de 4 PDFs, pero en especial este contexto de la caída de Jerusalén está en la tercera parte. Le recomiendo indagar las escrituras siguiendo las 4 partes de esta serie. Vamos a ver qué es un hebraísmo. Ya vamos a hablar de ciertos hebraísmos aquí, dentro de esta serie. Hebraísmo es una palabra propia de la cultura hebrea, ¿no? Es decir, es una palabra que tiene sentido y significado dentro de la mentalidad, la cultura y la forma de entender y pensar de un hebreo. Todos los países tienen esta clase de palabras, expresiones o dichos propios, con un sentido y significado dentro de su propia cultura. Es necesario, es imprescindible saber el origen cultural de una palabra para entenderla o
o un dicho para entenderla en su propia cultura concreta. En nuestro caso, la Biblia fue escrita dentro de la cultura hebrea y tenemos que analizar sus palabras desde el punto de vista de un hebreo, con el entendimiento de la lengua de un hebreo. Por lo tanto, tendremos que cambiar un poquito el enfoque cerebral, el procesador, cuando leemos las escrituras, porque ella, aunque la leemos en español, fue escrita en hebreo, ¿no? Entonces tenemos que buscar adquirir esta mentalidad. La Biblia es abundante, es llena de hebraísmo. Hebraísmo, claro, es normal. Cuando los griegos o los latinos tradujeron las escrituras hebreas, es decir, el Tanaj e incluso el Brit Hadashah, a sus idiomas, no lograron darle el verdadero sentido a los versos o textos hebreos, pues ellos, al no ser hebreos, no conocían las metáforas y expresiones utilizadas por los autores. Muchos de los textos fueron interpretados según la mente no hebrea del traductor y traducidos de manera ineficiente, perdiendo el significado original al ser traducidos. Además, cabe mencionar que algunos de los idiomas en los que han sido traducidos no tienen palabras aptas para que expresen bien el sentido de los textos hebreos originales. Entiendan por qué se necesita adquirir una mente o mirar el asunto de las escrituras, sus dichos, esas palabras, estos términos, del punto de vista de la propia cultura hebrea. En el cuarto día de la creación es cuando aparece por primera vez el concepto o instrucción sobre los tiempos o días señalados, es decir, fiestas o moed. Los sacerdotes hebreos registraban los cambios en las fases lunares para llevar el conteo de los días del mes. Lo hacían gracias a los conocimientos que tenía de las señales de los ciclos que marca la luna, es decir, la lumbrera del cielo, que el Creador puso allí para marcar los tiempos, como está escrito, como está bien presentado en Génesis capítulo 1, versículo 14. Les recuerdo que sobre Génesis 1.14, sobre la forma de calcular, de observar la luna, ¿no? Los tiempos, el calendario, las festividades, el Shabbat, la semana, el mes, hay una serie de 14 PDFs dedicados al Levítico 23, ¿no? Ya aquí incluso el Shabbat, también cabe mencionar que solamente para el Shabbat hay también 8, serán 9, uno está todavía en trabajo, 9 PDFs dedicados al Shabbat, ¿no? Es importante tenerlos en cuenta. 13 PDFs, ya serán 14 para las festividades, las 7 festividades, y a eso se añaden 9 más para el Shabbat, ¿no? La fiesta de Yom Teruah tiene un segundo nombre que ya le hemos presentado. Se conoce como Yom HaKesech, el día para esconderse o el día escondido. La palabra Kesech o Kesech, Kesech deriva de la raíz hebrea, de una raíz hebrea que significa esconder o cubrir. Yom HaKesech es un hebraísmo religioso, cuyo sentido no puede ser traducido por las ediciones bíblicas. En la segunda parte de la Biblia, en Brit Hadashah, es decir, la alianza renovada, el pacto renovado, no el Nuevo Testamento, recalco, son utilizadas varios hebraísmos, muchos de ellos citados del Tanaj. Como los traductores bíblicos desconocen la cultura y la literatura religiosa hebrea, han traducido las palabras hebreas en su sentido literal del mensaje, y por ese motivo los lectores no hebreos, al leer las traducciones, leen una interpretación textual que han hecho los traductores. Reinterpretan a la vez lo que se interpretó en ambas ocasiones sin tener en cuenta el significado hebreo original de las palabras. Por eso hay tantas opiniones, tanto desconocimiento, y el pueblo perece, como está escrito en el Tanaj, perece por falta de conocimiento, aunque no debería, porque tenemos una fuente de agua viva en las escrituras, ¿no? Como vamos a ver
en breve. Pero, ¿por qué esconderse o por qué esconderla? ¿Por qué escondería Elohim de Israel algo, el Creador, si él mismo dijo que no hace nada sin revelarlo antes? ¿No? Aquí es el famoso dicho de Shakespeare, ¿será o no será? ¿No? ¿Por qué esconder algo cuando a la vez él no hace nada sin revelar? ¿No? De todas las festividades hebreas, Yom Teruah es la única que coincide con el avistamiento del primer filo creciente de la luna nueva. Además de Yom Teruah, en ningún lugar de las Escrituras el Elohim de Israel pide o ordena que observemos una fiesta en Rosh Chodesh, es decir, en el día que inicia el mes. Tocar trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, ¿vale? Es aquí un mandamiento que se cita del Levítico capítulo 23, donde se manda que en la luna nueva, donde está el día señalado, ¿no? ¿Y qué día señalado tenemos? El día señalado es el día indicado en Levítico capítulo 23 para la fiesta de Yom Teruah, conocida por algunos con la fiesta de las trompetas, un Moed, una fiesta solemne. Entonces, hay un día señalado en las Escrituras cuando es nuestra fiesta solemne, que es en la luna nueva, que es un mandato de tocar trompeta, salmos o tejilim, ¿no? Libro de Alabanza, capítulo 81, versículo 3. Tocar trompeta en el día señalado, ¿vale? No tocar trompeta en las lunas nuevas, porque en las Escrituras nunca se especifica hay que celebrar lunas nuevas. Solamente hay un día, cuando es una fiesta solemne, cuando tiene un día señalada por el Elohim de Israel, que es nuestra fiesta solemne, en la luna nueva, cuando tenemos que tocar el shofar. Bueno, les recomiendo ver de nuevo las dos PDFs para entender que la fiesta de Yom Teruah no necesariamente tiene que ver con el sonido del shofar, porque el propósito de la fiesta es juntar las almas, las voces de todo el pueblo de Israel y hacer una exclamación, un grito fuerte a Elohim para que él no se escuche desde el cielo, tal como sucedió en el pasado cuando el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del faraón en Egipto y gritó a Elohim, clamaron, Shua, ¿no? Clamaron al Elohim de Israel y él escuchó desde lo alto de su cielo, escuchó al pueblo y mandó socorro, auxilio. Es eso el propósito de la fiesta de la trompeta. No tocar, no sonar de trompeta, sí hay que hacerlo, pero no es ese el propósito, sino de juntar la voz y que el grito suene de tan forma, tan fuerte, como si fuera el sonido de un shofar, bueno, de trompetas. ¿Cómo puede ser escogido algo que debe ser anunciado con tales escondido? ¿Cómo puede ser, perdón, escondido algo que debe ser anunciado con tales fuertes sonidos? Parece algo sin sentido, contradictorio, ¿verdad? Anunciar algo que es escondido. Anunciar algo que nadie sabe. ¿Y cómo se puede no saber si ni siquiera hay algo oculto? Ya sabemos que todas las cosas fueron reveladas. El Elohim de Israel no hace nada sin revelar. Entonces, ¿cómo se puede no saber si ni siquiera hay algo oculto? Y, además, si lo hay, si hay algo oculto, Él lo revela, ¿no? Principio básico de la fe. Elohim no hace nada sin antes revelar sus planes, sus propósitos a sus servidores. Nos dice que hay algo escondido en Yom HaKesech, el día escondido. Nos dice que hay algo escondido para despertar nuestra curiosidad, como la curiosidad de un niño, ¿no? Un niño, cuando dices, no meta la mano en el fuego, él no sabe lo que es eso. Entonces tiene que meter la mano por curiosidad. Y de aquí dice que la curiosidad mató el gato. Y el niño se quema cuando mete la mano. Aprende por experiencia. Bueno, Elohim pues tiene la vida y la muerte, dos caminos que nos puso por delante. Y nos recomienda, elige la vida, preparar desde antes caminos buenos en cual tenemos que andar. Pero no, como no nos obliga, nos deja la libertad de elegir, ¿no? Hay un propósito para que
lleguemos a reflejar la imagen y semejanza del Creador, pero no me puedo obligar. Por lo tanto, como tengo cierta libertad, me puso por delante los dos caminos, porque están así y yo tengo que elegir, aunque Él me dice, elige por aquí, ¿no? En este caso siempre se nos compara tener la fe de los niños. Es decir, si el Elohim me dijo, anda por este camino, pues ya no comentar más, no debatir ni discutir con Él. Como en ejército, el orden se ejecuta, no sé, comenta, no sé, a ver, ¿qué quisiste decir? No, un niño, la curiosidad de un niño es para ver qué hay allá. No, es aquí donde es una fe que indaga en inocencia, a ver cuál es la sorpresa que nos tiene preparado nuestro Padre, dejándonos detrás de esta festividad, Yom HaKesech, el día escondido. ¿Qué es lo que nuestro Padre nos dejó allá escondido y nos dice, mira, en aquel lugar hay un tesoro para ti? Y yo en lugar de buscar el tesoro como un niño, a ver qué me escondió mi Padre allá, en lugar de esto acudo a traducciones, a interpretaciones, a reinterpretaciones, perdiendo de vista lo que Elohim o el Padre me escondió. Aunque no es escondido, ya me dijo, allá hay algo preparado para ti. Y la inocencia de un niño, curioso por ver qué cosa buena tiene su padre para él, se va a buscarla. Es lo que nosotros tratamos de indagar y encontrar esta perla en este mensaje de Yom HaKesech, de algo escondido que no es escondido. Si nos vamos a la Torah, hallamos una instrucción clara. Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a quién será, quién fue, quién es, Yod Hei Vav Hei, ¿no? Las 4 consonantes. Las cosas secretas pertenecen a Adonai, nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿A fin de qué? ¿Por qué tenemos todas esas cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros? Que Elohim nos los reveló dentro de las Escrituras como herencia nuestra y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cumplimos rituales y leyes que solo convierte en una forma de ismo religioso. No, sino para que guardemos todas las palabras de esta ley. Es decir, que encontramos dentro de esas instrucciones las cosas que Elohim tiene preparado para nosotros a fin de que guardándolos, es decir, teniendo en nuestra custodia, vayamos a excavar dentro de ellas, encontrar el propósito de Elohim de restaurar nuestra imagen y semejanza que hemos perdido a causa del pecado, de la transgresión de nuestros padres y del nuestro mismo. Lo que está en las Escrituras, en nuestra herencia, es la suma. ¿Qué está en las Escrituras? La suma, dice en Salmo 119, 60, dice que la suma de tu palabra, de la palabra de Elohim, ¿no? de nuestro Creador, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es esta herencia que Él nos dejó dentro de las Escrituras, ¿no? de las cosas reveladas que nos pertenecen? Pues la suma de todas estas instrucciones, de todo lo que es revelado, es la verdad. Esa es la herencia que Elohim de Israel nos dejó, la verdad, suma de todas las palabras. Bueno, ¿quién es la verdad? Es un otro tema muy importante para conocer qué es, quién se manifiesta, quién se revela, a quién tenemos que conocer. Bueno, si Él quiera, pues dará sabiduría, abrirá los tesoros, ¿no? La mente, la boca, para que se pueda presentar en un futuro tema sobre este salmo, sobre la suma de la palabra que es la verdad. No podemos entender lo que no nos ha sido revelado, pero sí necesitamos conocer toda la verdad que sí ha sido revelada en las Escrituras. Es decir, hay cosas que nosotros no podemos saber dónde vive Elohim, dónde está su morada. Pues como no la tenemos reveladas en las Escrituras, no la podemos saber. Pero a la vez, todo lo que necesitamos saber sobre Él ya ha sido dejado en las Escrituras. Por lo tanto, es nuestro deber tratar de ver de conocer la verdad que nos ha sido revelada en las Escrituras, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad.
Y toda la verdad la tenemos dentro de las Escrituras. Y las Escrituras son la herencia que ha sido dejada para nosotros. Y eso es revelado. Lo que necesitamos saber ha sido revelado y es nuestro deber encontrar y entender. Lo importante es que las fiestas, aun siendo del Creador, nos han sido dadas a nosotros para que las observemos, a fin de que se alcance el propósito de las instrucciones que hay en ellas, como he citado en el versículo 29, ¿no? del Deuteronomio 29. Las cosas reveladas son para nosotros, para nuestro Hijo, a fin de que guardemos la palabra de la ley, no como forma de religión, sino para entender las instrucciones que el Elohim de Israel nos dejó escritas, entender el espíritu del mensaje que está contenido en estas escrituras, en estas letras. Como bien cita Pablo, la letra mata, no porque la letra está mala, sino cuando yo la convierto en una forma de religión sin entender lo que está escrito o para qué o qué instruye, ¿no? ¿Cuál es el fin de esa escritura? Entonces esta letra se convierte en una forma de religión como el mar muerto, ¿no? Que todo lo que llega aquí muere porque es salada. Pero mientras tanto dice el Ruach, el espíritu, es el que da vida, ¿no? El propósito del Ruach es para guiarme, para purificar mi vista, para entender lo que Elohim de Israel nos dejó encriptado en las escrituras, ¿no? En las letras. Obviamente nos lleva a la letra. ¿Y la letra a quién me lleva? Al Ruach, porque yo necesito del Espíritu para entender las escrituras. En este caso, pues es nuestra herencia esta escritura y es nuestro deber acudir al Ruach, al Espíritu que nos dé entendimiento y sabiduría. Hoy intentaremos comprender un poco más sobre el alcance que tiene esta festividad de Yom Teruah en relación con nuestra experiencia como creyentes. Cada festividad revela cierta parte de la obra del Redentor y contiene información profética sobre el desarrollo de los eventos que vivimos, que hemos vivido y que vamos a vivir, ¿no? Pasado, presente y el futuro también. Estamos rodeados de gente que piensa que las fiestas son cosas solo del Mashiach y que algunas ya las cumplió. Pero el plan de redención no está formado solo por las partes que vino a cumplir el Redentor. También incorpora instrucciones, deberes y responsabilidades que tiene que cumplir el que quiere ser redimido. Hoy vamos a prestar especial atención a lo que nos incumbe a nosotros y dejaremos para otro momento lo que el Redentor vino a hacer hace 2000 años o hará en el futuro. Al leer el Brit, es fundamental tener en cuenta que excepto dos autores, todos fueron hebreos, es decir, excepto Lucas y Marcos, ¿no? Que fueron griegos. Por lo tanto, escribieron los relatos, la mayoría de los escritores, excepto los dos, escribieron los relatos bíblicos en la luz de su credo y del conocimiento literal y metafórico que tenían de su lengua materna hebrea. Para evitar sacar malas conclusiones, se debe leer siempre el Brit Hadashah en la luz de los escritos del Tanaj o en la luz de la cultura de la nación hebrea. Vamos a pasar por varias citas del Brit Hadashah, es decir, la alianza renovada, que generalmente la gente malinterpreta porque saca de su contexto dichas citas. Antes de entrar a fondo en nuestro tema, quiero citar un otro texto que sirve como segundo testigo fiel para el principio básico de la fe. El Elohim de Israel revela sus propósitos antes de que ocurra, ¿no? Tuvimos la primera cita. La segunda cita del segundo testigo está en Isaías 48, versículo 5. Por eso, te lo dije con mucha anticipación. Antes que sucediera, te anuncié las cosas. Versículo 6 dice, mira, ¿no deberías reconocerlo? Desde ahora te anuncio cosas nuevas, es decir, hasta el pasado, hasta el presente, Elohim nos presentó lo que sucedió en el pasado, ¿no? Y hasta ahora, viendo que lo que él presentó desde antes se cumplió en las fechas, en el tiempo que él las reveló, ¿no deberíamos reconocer lo que el Elohim anuncia el pasado y que se cumple? Pues bueno, en este instante estamos en un presente
Y él dice, desde ahora te anuncio cosas nuevas, secretos bien guardados que tú no sabías. No que no tuvimos, no pudimos saber, sino por cierta razón hasta ahora no la hemos sabido. Elohim no ha cambiado el estilo que tiene para revelar. Pueden comprobarlo comprobando los textos anteriores del Tanaj y compararlo con los siguientes del Brit, ¿no? Porque tanto como el mismo Elohim que está en el Tanaj se revela en el Brit. Por lo tanto, voy a añadir 2 testigos más para que tengamos 2 en el Tanaj y 2 en el Brit, para ver que Elohim no cambia de parecer y ni de estilo. En Juan, el primer testigo del Brit está en Juan capítulo 13, versículo 19. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Reconocéis la palabra de Yeshua, ¿no? Y la segunda cita, hay más, pero bueno, lo cito solamente 4, 2 en Tanaj, 2 en el Brit. Juan 16, versículo 4, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os habéis hablado de ellas. Y bueno, ciertas palabras de Yeshua se cumplieron al pie de la letra y hoy hemos presentado en otra parte sobre los 70 años de Jerusalén, en otro video, que se cumplió al pie de la letra. Y también que las naciones, pues, el odio que tienen contra el Estado actual sionista, ¿no? Es como una señal de los tiempos. Hay más testigos, pero 4 son más que suficientes para fundamentar este pilar central de la fe en cuanto a las cosas reveladas. Téngalos en cuenta. Veamos algunos de los versos más famosos y usados en el contexto de la fiesta de Yom Teruah. Nuestro Mashiach dijo, usando un hebraísmo, en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Bueno, algunos anti-Mashiach sacan esta cita de su contexto. La interpretan desde un propio entendimiento sin tener en cuenta el significado que hay detrás de estas palabras por ser conceptos y expresiones hebreas. Y con ello tratan de decir que Yeshua no puede ser Elohim porque no sabe el día y la hora de su regreso. Bueno, entendamos que no por nada hay cosas que están escondidas a la vista de alguna persona. Cuando una persona plantea este asunto desde esa perspectiva diciendo Yeshua no puede ser Elohim, porque él mismo dijo no saber, hay que tener mucho cuidado. No que lo dijo, pero como así aparece en la escritura, dan por sentado que él lo dijo. Hay que tener mucho cuidado con esta persona. Hay que probar su espíritu, pues puede simplemente estar engañada por una mala interpretación e ignorancia, desconociendo el significado de la palabra hebrea que Yeshua dijo en ese contexto. O puede ser un espíritu rebelde para el que hasta lo más evidente parecerá oculto. O puede ser un espíritu rebelde, ¿no? Que no, lo más evidente pues simplemente no lo entienda. Que no entienda de ninguna manera, aunque le puede presentar las cosas más claras. Hay que escudriñar cada persona, según bien indica el Brit Hadashah. Hay muchos ruajim por el mundo, muchos espíritus por el mundo, y hay que probarlos, a ver qué es una persona engañada o sincera en su alma, o es una persona que no puede, porque no pertenece al pueblo de Israel, que sirve a otro Elohim, por lo tanto, solo está para confundir. Más adelante veremos por qué hay luz ya revelada que todavía está oculta para cierta clase de personas. Pero para las que simplemente están en ignorancia y que buscan la verdad, para las que su mente está abierta aunque todavía tengan prejuicios en el alma, es necesario que sepamos explicar el trasfondo cultural hebreo, los hebraísmos y su verdadero significado para que sean liberados de las vendas, de los prejuicios, para que les permitan ver y que puedan entender, obviamente. Mateo 24:24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Adón.
otro hebraísmo. Vamos a analizar este verso de Mateo 24:24. En el texto griego no se habla de día, sino de hora. Hora es una palabra primaria, hora, que puede ser literalmente o figurativamente, que se puede traducir del griego al español con anochecer, avanzado, hora, momento o tiempo. La palabra griega hora está traducida como tiempo en Romanos 13:11, en Marcos 6:35, bueno, Mateo 14:15, bueno, muchos otros versículos, y como sazón en Filipenses 1:15, Filemón, perdón, no Filipense, y en Corintios, 2 Corintios 7, capítulo 7, versículo 8. Lo que Yeshua dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 7 fue: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Un tiempo puede ser una hora, un día, una semana, un mes, un año. Entonces el texto nos dice: no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si no tocaba a la generación de los discípulos, ¿significa que no toca a nadie saberlo? Si ese fuera el caso, Yeshua podría haber dicho que nadie jamás en qué tiempo actuará para el día de la... sabrá en qué tiempo él habrá de actuar para el día de la redención. Si lo hubiese dicho de esa manera, habría entrado en conflicto con otras de sus enseñanzas suyas. A lo largo del tiempo que estuvo con sus discípulos, les enseñó varios principios sobre cómo discernir los asuntos de los tiempos. Por ejemplo, vemos en Mateo 24 que Yeshua menciona de 2 tiempos y de los últimos días, de 2 tiempos de últimos días, es decir, indicaba un tiempo hacia la destrucción reciente inminente de Jerusalén y un tiempo que toca nuestros días. Uno para la época de los apóstoles y otra para nuestros tiempos. Las profecías no acaban en nuestros tiempos. También tenemos que saber que todavía queda un tiempo de los últimos días desde la creación dentro de 1000 años, ¿no? Tenemos un último tiempo de los últimos días o el día de Elohim, día de juicio, también dentro de 1000 años. Entre las señales en las que tenemos que fijarnos para identificar el tiempo, Yeshua menciona que debemos prestar atención al momento cuando la higuera florece y hasta incluso dice que produce frutos, según Mateo 24, 32 a 34 y Marcos 13, 28, ¿no? Este tema lo hemos presentado en un otro video sobre los 70 años de la independencia de Jerusalén, ¿va? Todo el mundo pues miró hacia allá viendo que la higuera ya produce frutos. Además, esa señal en sus enseñanzas a los apóstoles y en las escrituras en general, como estas enseñanzas, hay muchos otros hebraísmos que sirven para indicarnos los tiempos. Por ejemplo, se nos habla de las olas del mar, también en Daniel también lo habla Yeshua en Mateo 24, cuando escucharán el crujir de las olas del mar, dice, entrará pánico en las almas. Bueno, nos habla sobre la nube, sobre cómo viene la primavera. Bueno, son típicos hebraísmos, como el estruendo de los cuerpos celestiales, de los 4 vientos. Son metáforas usadas en el lenguaje hebreo para expresar ciertos acontecimientos. Y no tenemos que darle una interpretación, tenemos que ir al Tanaj y siempre ver qué es lo que se transmite, que se enseña, que quieren expresar estas palabras. Por lo tanto, si hay tanto contenido profético y tanta enseñanza para mostrar e indicar las señales de los tiempos del fin, es irracional decir que nadie puede saber identificar el tiempo, ¿sí o no? No habrían sido dejadas todas estas pistas si no hubiésemos podido saberlas desde antes.
Además, si como dicen algunos, ni siquiera el Hijo sabía el tiempo. Hay ciertas ediciones de Mateo, del Mateo 24:36, ¿vale? En ciertas ediciones, en especial las mesiánicas, ¿vale? Que agregaron donde dice, pero el día y la hora que nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, ¿vale? La mitad de las ediciones, y yo uso en mi computadora unas 120 ediciones, la mitad no especifica ni el Hijo en el texto de Mateo original, pero las ediciones mesiánicas, por cierta razón, la injerta eso. Injertaje. Tienen que saber, tienen que tener en cuenta que hay ediciones que no incluyen en Mateo 20, en la edición de Mateo, que ni el Hijo sabe. Pero hay ediciones que sí los agregó estas palabras. Dado que Yeshua nos presentó tantos detalles, es un poquito, ¿no? Da de pensar que es irracional decir nadie puede saber, ni siquiera el Hijo, cuando él mismo nos presentó tantos detalles. ¿Cómo pudo dar tantos detalles si él no lo sabía? Detalles previo a la destrucción del templo en el año 70. Yeshua indicó a sus discípulos algunos detalles de cómo habría de ser y también dio información sobre nuestros tiempos para que nosotros sepamos cómo habrá de ser ahora el desarrollo de los eventos antes de que Él actúe, ¿no? Es decir, vamos a ver algunas figuras de ese lenguaje típico metafórico hebreo que lo llamamos hebraísmos. Nadie sabe el día y la hora, ¿no? Esta famosa cita que hemos citado. Ese es un dicho cultural religioso del que ya he hablado en la serie de PDFs relacionada con los tiempos de Elohim, en especial con las festividades de Levítico 23, como les mencioné. Así que les recomiendo que repasen las 3 PDFs sobre estas festividades. Ahora mencionaré algunos detalles que desarrolló, que aunque está desarrollada en la serie mencionada, pero podría servir dentro de nuestro contexto en que aparece esta expresión y desvincularla de las malas hierbas, es decir, las malas interpretaciones de origen cristiano mesiánico. Nadie sabe el día y la hora. ¿Por qué dijo Yeshua que nadie sabe sino solo su Padre? Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los que no creen en Yeshua, que Yeshua es Elohim, utilizan este texto para negar su identidad como hijo real y verdadero, engendrado de su Padre. En esta cita, por eso menciono, los que dije antes son anti-Mashiach, porque niegan la identidad de Yeshua como hijo verdadero de Padre y que él tiene a su Padre, y niegan que el Padre tiene un hijo real. Bueno, eso es anti-Mashiach según 1 Juan. En esta cita añaden que ni siquiera el Hijo sabe cuándo iba a volver. Eso pasa porque en Marcos 13:32 están incluidas estas palabras, ni siquiera el Hijo. Y así algunas ediciones mesiánicas han añadido deliberadamente la parte que dice que el Hijo tampoco sabía, cosas que en la versión de Mateo no estaba. Pero bueno, en las ediciones mesiánicas, porque ellos no creen en la identidad del Mashiach, ¿no? Como los testigos de Jehová, que dieron esta interpretación que él es un Elohim, pues negaron su derecho y su privilegio. Esa es la raíz de este credo, del credo mesiánico que niega la identidad de Yeshua como Elohim, proviene de Ario, ¿no? El famoso Ario o el arianismo. Vamos a comparar los textos para analizar los hebraísmos empleados en su contexto, en esas escrituras. Lo que es indiscutible es que Mateo fue un discípulo directo de Yeshua, que le escuchó hablar y aprendió a sus pies, mientras que Marcos
fue un converso a la fe hebrea en Yeshua, que escribió un evangelio a partir de lo que otros vivieron o escucharon. Esta evidencia indica que el texto de Marcos o es fruto de una mala interpretación, me refiero a Marcos versículo 13-32, o es fruto de una mala interpretación que los escribas hicieron de la palabra de las predicaciones de los discípulos, añadiendo ni el Hijo sabe, o que los editores posteriores han querido retratar en sus versiones un Mashiach humano, y para ello han agregado ni el Hijo sabe dentro del texto. En una cantidad impresionante de textos se nos repite que el Hijo trabaja porque ve a su Padre trabajando, como es en Juan 5:19. En el versículo 17 del mismo capítulo se nos dice que las palabras que Yeshua habla venían de parte de su Padre, ¿vale? Tienen que quedarse con estas ideas porque se van a explicar las citas en su contexto, ¿vale? Vemos una estrecha relación entre el Padre y Yeshua y su Hijo, hasta dejar claro que nadie puede acceder al Padre de Yeshua, obviamente, si no es por medio de Yeshua, según Lucas 10:22. Y también vemos que el Hijo, quien conoce todas las cosas sobre su Padre, es quien conoce todas las cosas sobre su Padre, y que es el Hijo quien vino a darnos a conocer cómo es su Padre. No nos presentó el nombre de su Padre, como algunos interpretan, sino que nos presentó cómo es su Padre. Nos describió su carácter, su forma, su pensamiento, su deseo, su propósito. Mateo 11:27, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay una estrecha relación y que el concepto de que él no podría saber queda un poquito una forma de interpretación, algo que algunas personas que no quieren aceptar que Yeshua es quien dijo ser que es, ¿no? Como no quieren aceptar su identidad real, pues trataron de presentarlo como un mero hombre, como una persona más que ganó ciertos favores de parte del Poderoso y así pudo presentar algo sobre él. Pero Yeshua nunca se presentó como un humano que ganó cierto favor un poquito más alto que los demás, ¿vale? No voy a entrar en detalle, pero es evidente. Es evidente que las mentes que no encajan, que no entienden el concepto, el trasfondo hebreo, pues malinterpretan. Y así no llegan a entender ni quién es Mashiach, ni quién es el Elohim de Israel, y no hacen diferencia entre el Padre de Israel y el Padre de Yeshua, ¿no? Ese es el fundamento principal de toda la confusión judío-mesiánica cristiana, ¿no? Pero no nos desviemos. Vamos a ver cómo las ediciones que interpretan los escritos hebreos sin conocimiento de los hebraísmos, las que dan a entender que Yeshua no sabe, son traducciones que ignoran la cultura hebrea y sacan fuera de contexto lo que revelan las escrituras. Si Yeshua, por ser hijo verdadero, comparte la naturaleza espiritual con su Padre, por tanto es Elohim y Ruach, es espíritu, tal como su Padre. Además vemos que las escrituras presentan que Yeshua con su Padre comparten los mismos atributos, títulos y además es heredero. También vemos que la escritura presenta que se sienta con su Padre en su trono. También se nos presenta que no hay nada que hace su Padre sin que Yeshua no lo sepa. También las escrituras nos presenta que toda palabra hacia el ser humano viene por medio de él, de Yeshua, para los hijos de Adán, de Ben Adán en el sentido, cuando la escritura habla del hijo del hombre, es un sentido diferente del Ben Adán, ¿vale? Quédense con la idea y investiguen. La diferencia entre el hijo del hombre y Ben Adán. Nunca utilicen esta traducción que está en Reina Valera y otras ediciones para decir Yeshua es hijo de Adán, hijo del hombre. Traten de entender la diferencia porque Yeshua no se identifica como hijo del hombre, sino como el hijo de Adán. Porque el linaje de Caín es distinto del linaje de Set, ¿no?
Juan 12:49. Perdón, a lo largo del tiempo les voy a sembrar siempre algunas semillas, algunas perlas. Quizás determinaré que indague, ¿no? Para conocer más quién es el Elohim de Israel y por qué él se califica de una forma y no de la otra. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entendamos que no presentó más de lo que su Padre le dio para hablar, no porque él no sabía. Bueno, vamos a ver a continuación. Tengamos en cuenta la quinta palabra de la alianza. Es decir, trato de presentarle un trasfondo, un contexto de la cultura, de las escrituras, para entender la lógica o la razón de que es falso decir y el hijo no lo sabía, ¿no? Vuelvo a leer la cita. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Tengamos en cuenta que la quinta palabra de la alianza, que se conoce como el quinto mandamiento, que un hijo debe respetar a sus padres para que tenga larga vida, felicidad y bendición en la tierra que le ha sido concedida. Ya que la palabra de la alianza son palabras de Yeshua, ¿será que él mismo no tiene en cuenta su propia palabra? ¿Acaso él no tiene en cuenta la voluntad y el deseo de su propio Padre, ofreciéndole respeto y reverencia en todo? Desde luego que sí. Yeshua nos dio ejemplo de obediencia. Como hijo fui obediente hasta la muerte, según Filipenses 2, versículo 8. Y aprendió vivir andar en mis zapatos para ser un sumo sacerdote fiel, porque caminó como yo. Aprendió tras los sufrimientos ser obediente. El Tanaj está cargado de mandatos y enseñanzas que invitan a respetar a los padres, ancianos, maestros. Para todos, en cierta manera, la palabra que en hebreo es padre, para padre es ab, se aplica a mi abuelo, a mi tatarabuelo, a los ancianos, a los maestros que me son instructores en la vida espiritual o religiosa o, bueno, civil, en cuanto me enseñan las escrituras. Para todos se pueden aplicar la palabra ab. Pablo tenía a un hijo, Timoteo, pero Timoteo no era su hijo, pero lo considera como tal, ¿no? Eliseo hablaba de Elías, su maestro, como mi padre, pero no era su padre. Entendamos que la raíz, el sentido de la palabra ab, para nosotros, Yeshua es nuestro ab, es nuestro padre, y el padre de Yeshua también es nuestro ab, Abakadosh, de aquí, nuestro padre. Todas las personas que edifiquen su fe sobre la cultura hebrea encontrarán facilidad en entender por qué Yeshua no enseñó nada fuera de lo que su padre aprobó. En el Brit Hadashah hay una buena cantidad de textos que muestran cómo Yeshua sabía un evento cuando iba a suceder antes de que pasara. De la misma manera se muestra que Yeshua conocía la intención del alma de las personas, su espíritu, y sabía lo que pensaban sus discípulos o sus enemigos. En varias ocasiones anunció con antelación lo que iba a suceder a él o lo que a los sus discípulos le iba a suceder, ¿no? Iba a ser, lo presentó a corto y a largo plazo. Por ahora de tiempo, bueno, no voy a presentar todas las citas, me imagino que ustedes son conocedoras de las escrituras. Siempre y cuando hay alguna palabra que me escuchan y no saben la referencia de la Biblia, por favor pregunten qué quisiste decir o dónde está la referencia de lo que has dicho en este contexto. Todas esas evidencias muestran que la idea de que Yeshua no sabía lo que iba a ocurrir es falsa, más porque todo el mundo espera que es quien es el Mashiach, quien él iba a venir. ¿Cómo él no va a saber el día de su venida cuando el Padre no tiene nada secreto que su Hijo no lo sabe? Bueno, pensado un poquito, pero claro, cuando las personas niegan que Yeshua es hijo real de su Padre, pues aquí sí aparece el conflicto. Dice, claro, como ser humano no podía saber, pero sí, que fue hijo de Miriam,
Pero el hijo de Miriam fue también hijo del Altísimo. Fue el Ruaj que descendió sobre Miriam quedando embarazada. ¿Vale? No fue el esposo de Miriam, Yosef, quien dejó embarazada. Por eso la confusión de muchos y de muchos que niegan la identidad del Mashiach, porque niegan, aunque leen en las escrituras, no ven sus ojos, su razón no razonan sobre lo que sus ojos leen. ¿Por qué? A causa de los prejuicios, las interpretaciones, la pluma mentirosa de los escribas en algunos casos, o las doctrinas de los maestros de sus profesores, de dichos rabinos, reyes, mores, lo que son, les enseña a creer sobre las escrituras. En ese sentido, dentro de los sismos, todos tienen una ceguera a la hora de leer, no porque no saben leer, sino porque no razonan en lo que están leyendo. Yeshua dijo que todo lo que él presenta está dentro del plan que su padre le permitió presentar. Y eso era necesario decir a esa generación. Por eso recibió, no habló más de lo que su padre le mandó para presentar, ¿no? Entonces, ese es el sentido de... Bueno, vamos a ver a continuación algunas citas más. Le voy a buscar a citar. Vamos a un testigo para aclarar un poquito más este asunto del orden. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Visiones de Elohim. Bueno, quiero agregarle esta cita a lo que dijo en Juan 12:49. Yo he hablado, no hablo por mi propia cuenta, es decir, no que yo quise o no quise, sino por respeto a mi Padre. Me consulté con él para traducir así, teniendo en cuenta la quinta palabra de la alianza. Y mi Padre mismo, cuando me envió, me dijo o me mandó lo que tengo que decir o cuándo tengo que hablar, cuánto tengo que hablar. Y vamos a ver, para respaldar este orden, en Apocalipsis 1:1, visiones de Elohim que fueron dadas, bueno, entendemos que Elohim es el Padre de Yeshua, presentado en este caso, visiones del Padre de Yeshua que fueron dadas a Yeshua, Hamashiach, para que fuesen entregadas a sus siervos a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo. Y las declaró por medio de su mensajero celestial a Yohanan, siervo suyo. Bueno, si leemos detenidamente, podemos apreciar un orden perfecto manifestado a través de una cadena de mando dentro del plan de redención. Así vamos a entender quizás por qué no presentó a sus discípulos ciertas cositas y por qué es falso lo que algunos agregaron. Ni siquiera el Hijo sabe. Bueno, vemos aquí primero que el Elohim y Padre de Yeshua entrega su mensaje a su Hijo. Es decir, hasta aquí tienes que hablarlo, es mejor. Tienen que saber tanto en esta circunstancia. Vamos a ver en qué circunstancia más tarde. En segundo lugar, vemos que el Hijo de Yeshua envía este mensaje por medio de su malaj, o ángel, o servidor, ¿no? ¿Cómo quieren traducir esta palabra malaj? Servidor, ángel, mensajero. El mensajero, el malaj, el ángel, entrega este mensaje al siervo terrenal, en este caso a Yohanan, o Juan, como es conocido comúnmente. Y en el cuarto lugar vemos que Yohanan reparte este mensaje entre las congregaciones, ¿no? Esa es una cadena de mando. Hay casos cuando el mensajero, el malaj en hebreo, es directamente el servidor humano, sin intermedios angelicales. En muchas ocasiones no hubo mensaje del cielo a través de los ángeles, sino que se presentaron directamente a las personas, ¿no? A los servidores. Como si nos fijamos, podemos ver que el profeta, el sacerdote, el mensajero, si nos vamos a la Torá, en el Tanaj, también en los escritos de Pablo, se muestra que dentro de las congregaciones hay subencargados, según los dones ofrecidos por el Ruaj del Mashiach, y que estas personas reciben los mensajes del cielo y los comparte a los miembros de la comunidad, ¿no? Como en el Tanaj, hay profetas, hay sacerdote, hay mensajero,
hay levitas, hay instructores, hay diferentes cadenas de mando dentro del pueblo de Israel, también dentro de la congregación, está en el Brit, subdivisiones que una vez que reciben el mensaje de Juan, en este caso, lo divide o lo presenta a través de subencargados, ¿no? Para decir así, entre a todos los miembros de la comunidad. El hecho de que Yeshua, mediante la voluntad de su Padre, decidió no decirles explícitamente a los discípulos, a sus apóstoles, cuándo será el tiempo en el que actuará a favor de su pueblo, no significa que no podemos saber cuándo es el dicho tiempo. De todas maneras, el enfoque no es tanto el cuándo, sino el cómo, o de qué manera, o en qué circunstancias es el momento cuando Él actuará. Todo este contexto tiene que ver con las preguntas que los discípulos pusieron en Mateo 24. Hay largas temas y no podemos dedicar todo el contexto en esta presentación para que entendamos todo el trasfondo, pero todos los dichos de Yeshua, nadie sabe el día y la hora, y los demás que serán presentados en la segunda parte, tienen el contexto relacionado con las preguntas que los discípulos pusieron a Yeshua cuando se acercaron a Jerusalén. Después de Mateo 23 está el Mateo 24, ¿no? En Mateo 23, al final del capítulo, a causa de que el pueblo, tras sus líderes, a quien seguían, rechazaron la ocasión de ser reunidos, recogidos y protegidos, vino la condena inevitablemente. Tu casa quedará vacía, desierta, sin la presencia, hasta que dirás, bendito el que vino en el nombre de Elohim, ¿no? Y en Mateo 24, saliendo fuera y mirando desde lejos, lloró Yeshua por la ciudad, no por la ciudad que será destruida, sino por las personas que serán destruidas a causa de que no apreciaron el tiempo de su visitación. Por lo tanto, los discípulos preguntaron, oh, mira qué bonito, qué hermoso se ve las piedras, las edificaciones. Y aquí Yeshua presentó, veréis todo esto, no quedará piedra sobre piedra, sino que todo será destruido. Aquí aparece el contexto donde los discípulos pusieron dos preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas que acabas de decir? ¿Y cuál es el señal de tu venida? Y aquí presenta dos cosas. A lo largo del capítulo 24, le recuerdo la serie de PDF sobre el derrumbar el fundamento del tercer Elías, donde se explica mejor el contexto. Yeshua trató de presentar una respuesta a las dos preguntas. Así, por un lado, indicó el tiempo de la destrucción de Jerusalén y todo el conjunto de eventos que habrá de suceder, y a la vez, parte de ellas la repite para el tiempo en cual nosotros vamos a vivir, ¿no? Da una respuesta de dos formas, las dos preguntas. Una parte para el tiempo de la destrucción de Jerusalén, donde piedra sobre piedra no habrá de quedar, ¿no? Y sabemos que totalmente no se cumplió en el año 70, sino en el año 163, cuando Jerusalén, el lugar del templo, simplemente fue arrasado, y una estatua de Zeus, si no me equivoco, fue puesto allá, y el lugar de Judea fue cambiado en Palestina, de los antiguos filistinos que vivían en aquel lugar, ¿no? Hasta hace unos 70 años, cuando aquel lugar fue recuperado como cumplimiento de la profecía del olivo, de la higuera, que floreció. Y la segunda parte de la respuesta es cuándo o cuáles serán las señales del fin, es decir, del tiempo de la restauración. No, por una parte tenemos la destrucción, y por otra parte de la pregunta de los discípulos es ¿cuándo habrá ser la restauración? Por aquí mal traducido con el tiempo del fin del mundo. Nunca se presenta algún fin del mundo en las escrituras, nunca, jamás, ¿no? Sino del fin de la restauración de lo que fue destruido. ¿Qué fue destruido? Del templo,
de la ciudad de Jerusalén, de la historia hebrea, y nos da un contexto para cuando se iba a destruir y para cuando se iba a restaurar. ¿Vale? Así que tratemos de ver este tema y el asunto de Yom Teruah en el contexto de estas instrucciones, de estas dos preguntas y de las dos respuestas que Yeshua dio. Todos los hebraísmos que vamos a presentar sobre este tema de Yom HaKesech tiene que ver con la respuesta a estas dos preguntas. El hecho de que Yeshua, mediante la voluntad de su Padre, decidió no decirles explícitamente a los discípulos cuándo será el tiempo en que Él actuará a favor de su pueblo, es decir, para restaurar todos estos asuntos, no significa que no podemos saber cuándo es el dicho tiempo. De hecho, de todas maneras, el enfoque no está en cuándo, ¿vale? Recuerda, no está en cuándo, sino en cómo tengo que estar yo. Cuando las circunstancias del momento, cuando Él actuará, empezaré a verlos como señales de los tiempos. Este enfoque es para que, sabiendo el tiempo, estemos preparados y edificados, listos para cuando Él actúe a restaurar la suerte, ¿no? Es decir, lo que fue destruido. En cuanto a la identidad nacional de la nación, de la suma, como está en Ezequiel 34, bien presentado, de las dos varas de Israel. Porque no es tanto restaurar Jerusalén, sino restaurar lo que se perdió, se rompió desde los días después de Salomón, cuando el reino se dividió, ¿vale? Restaurar la suma de los 12 tribus en su olivo, es decir, en Jacob. Hoy vivimos estos momentos y es el tiempo señalado, ¿no?, para ver estas maravillas o fechas, cuando el saber de las fechas no hace a las personas estar preparadas con lo necesario para afrontar las circunstancias de aquel tiempo, ni ayuda a estar listos para el encuentro con el Redentor. No es la fecha, sino el Yom HaKesech, el día de las fiestas, incluye no una fecha cuando Él va a regresar, sino como yo tengo que estar preparado. El sonido del shofar que tenemos que dar en esta festividad, o el asunto que nadie sabe el día y la hora porque el Padre de Yeshua guarda bajo su mando este tiempo, no es tanto la hora en sí mismo, sino el momento, es decir, mi estado, mi situación en el momento cuando Él habrá de manifestarse. Hoy tenemos delante de nosotros una suma de señales de los tiempos y sabemos que la hora está cerca, que el día del juicio, el día cuando Él actuará, está ya. ¿Qué es lo que quiere decir? Nadie sabe el día y la hora. Bueno, aquí lo vamos a dejar para la segunda parte de nuestra presentación, que será un poquito más larga. Pero en la segunda parte vamos a tratar de alcanzar la respuesta a esta pregunta y también ver qué quiso decir Yeshua cuando dijo: mi Padre guarda bajo su mando. Es decir, no dio permiso para que se sepa, ¿no? Guarda su mando, bajo su mando, el conocimiento, ¿no? Este conocimiento, pero a la vez, recordemos, no hay nada oculto que Él no reveló. Por lo tanto, aunque está oculto para ciertas personas, vamos a ver qué es lo que Él nos presenta. Les invito a estar presentes en la segunda parte de esta hermosa presentación. Que el Elohim de Israel pues los brinde a través de su Ruach el colirio para los ojos, para que puedan ver lo que los insensatos de este mundo pues no pueden ver a causa de X razones. La vamos a presentar también, incluso algunas razones en la segunda parte. Sea que la gloria sea para Yeshua, para nuestro Redentor, para nuestro Elohim, como también para su Padre y el Padre de nuestro Padre. Shalom, bendiciones a todos, les espero.